concepto de indeseables es un concepto que se maneja en todos los estados actuales. Es impresionante ver cómo los gobernadores del Río de la Plata y luego transformados en virreyes establecieron una persecución a los vagos. Y para eso tenían como una policía de la ciudad, que es la antecesora de la Policía Federal, que se llamaban alcaldes de la Santa Hermandad. Eso es algo que existió en España, que eran un grupo de vecinos que se armaban para evitar el desorden en las ciudades. Y para ellos el desorden, ¿qué eran? Los mendigos, los vagos, los que se dedicaban a un comercio absolutamente irregular. Volvamos al momento de las provincias, ¿no? Después de la Revolución de Mayo, después de Martín Rodríguez. Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 18 años, lo primero que va a hacer es la ley de Conchavo. Es decir, obligar a todos los que no tuvieran un trabajo y no tuvieran un patrón, a que si eran parados en la calle por la autoridad pública, pudieran demostrar por una libreta que tenían un patrón, que trabajaban para alguien. Eso es impresionante porque eso es una medida que toma un terrateniente, no es en beneficio del Estado que gobierna o del manejo de la cosa pública, sino que es en beneficio directamente de sus territorios. Esa oligarquía que le había pedido a Roca ser presidente para resolver el problema indígena, lo vuelve a pedir como presidente en 1898, su segundo mandato es entre 1898 y 1904, para ordenar otro problema, que es el problema de la inmigración, que es el problema de los anarquistas, que lo resuelve con leyes salvajes contra los indóciles, que él considera indeseables. Una es las contravenciones y los edictos que aplica la policía, pero otra es la ley de residencia, la que le permite al Estado argentino oligárquico expulsar a decenas de anarquistas por año cada vez que hacen una huelga, cada vez que para el Estado atentan contra el orden establecido por la nación argentina. Y no conformes con eso, esa primera década, de 1900 a 1910, va a terminar con una ley peor aún, que es la Ley de Defensa Social, sancionada en julio de 1910, que es una ley que va a establecer por primera vez el delito de opinión en la Argentina. Cualquiera que expresara ideas anarquistas podía ser expulsado, encarcelado y expulsado, e incluso va a aplicar la pena de muerte en la Argentina. Cerrando el siglo XIX, un personaje, un jurista muy importante en ese momento, que fuera ministro de Relaciones Exteriores de Quintana, por ejemplo, en sus cortos 2 años de gobierno, de Figueroa Alcorta, un tal Carlos Rodríguez Larreta, no sé si les suena el apellido, da una conferencia sobre el socialismo, donde caracteriza con bastante tino, en algunos momentos, los distintos tipos de socialismo, es decir, que está caracterizando al enemigo, a su enemigo, al enemigo del régimen conservador. Y se refiere a un socialismo más reglamentario, que dice, bueno, es un socialismo con el que se puede conversar, que está dentro del juego. Caracteriza un socialismo que sería el verdadero socialismo, más asociado a la figura de Carlos Marx, ¿no? Y que es ya visto como peligroso, sobre todo por confrontar directamente con la propiedad privada, digamos, ¿no? Pero después dice algo sobre otro movimiento al que lo caracteriza de esta manera. Y les comparto esta cita que recupera David Viñas en el libro de los montoneros a los anarquistas, que es un gran libro. Y por último, sin ofrecer un modelo de reconstrucción más o menos racional, sin preocuparse de ello tampoco. Por odio nada más a todo lo que existe, aparece una secta infernal, el anarquismo, que no distingue ni patria, ni instituciones, ni personas, porque todo lo confunde en una misma iracunda maldición. Está bueno, ¿no? Como los atiende a los anarquistas. Lo interesante es que en comparación a cómo describe tanto al socialismo reglamentario como al socialismo más peligroso, que considera como más peligroso, el anarquismo se cae de la mesa, ¿no? Se cae de la racionalidad posible. Es decir, no es considerado racional, no es considerado dentro de la racionalidad de la época. Es ininteligible para un fino lector como Carlos Rodríguez Larreta, que sí puede dar cuenta de otros movimientos políticos y puede diagnosticar sobre ellos. Sin embargo, al anarquismo evidentemente no lo entiende, porque lo que dice incluso es
casi como una especie de escupitajo, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible que aquello con lo que solo media la incomprensión, es decir, como decía, eso que se cae de la racionalidad de la época, puede conectar con energías, formas de vida, con expectativas tan concretas? Roca hace la ley de residencia para castigar a todos los que se rebelen contra el Estado y expulsarlos del país. Pero en paralelo a eso, le pide a Vialet Macé que recorra el país para ver cómo viven las clases trabajadoras y hace un informe fenomenal sobre el estado de las clases trabajadoras en la Argentina. Porque el Estado realmente, pensemos que son una oligarquía terrateniente, que gana por fraude, que consideran que el fraude es patriótico, que son los mejores para gobernar, que no se le puede dar a la gente a votar ni a participar porque van a elegir cualquier cosa. Pero a la vez desconocen realmente muchas de las condiciones de vida de estos sectores populares, de estos amplios sectores subalternos. Entonces manda este informe para que lo haga Vialet Macé. En ese momento Ricardo Rojas era ministro de Roca, y el informe es fenomenal, porque Vialet Macé se mete en todos los lugares que puede de la Argentina, de lo que era Argentina en ese momento, y le entrega un informe donde le dice: la gente vive muy mal, la única posibilidad de que no se hagan anarquistas es mejorar algunas condiciones de vida de estas personas. Es decir, es como una advertencia de el nivel de pauperización de esa vida, el nivel de explotación de esa vida, las condiciones sociales de esa vida. Para Vialet Macé y para esa anarquía, dice, van a llevarlos a ideas socialistas en el mejor de los casos y anarquistas en el peor de los casos. Se produce una serie de hechos que muestran un increyendo, digamos. Las revueltas en los conventillos, las luchas callejeras, las represiones por parte del Estado todos los 1 de mayo, la famosa Semana Roja de 1909, donde Falcón con sus mandados se encargan, digamos, de buena parte de los manifestantes y asesinan un número que se desconoce de militantes, sobre todo anarquistas, y es ajusticiado después por Radovisky. Bueno, es una historia conocida esa. Los grupos anarquistas, que además de establecer pautas de rebelión contra el Estado argentino, además luchaban contra el fascismo. Severino Di Giovanni era un hombre que estaba abocado a la lucha contra el fascismo en Italia, pero lo que ve con la dictadura de Uriburu, que es una repetición. De hecho, Uriburu es un hombre que admira profundamente el sistema corporativo del fascismo italiano. Entonces, Severino Di Giovanni, junto con Paulino Scarpó y otros anarquistas, van a luchar denodadamente contra esa dictadura, entendiéndola como una dictadura fascista, que no era otra cosa que una dictadura fascista. De hecho, es la dictadura que habilita que la oligarquía vuelva al poder, en la década infame, vía fraude electoral. Paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. Hacia 1910, es decir, cuando el Estado oligárquico tiene que celebrar 100 años de la patria, de una patria que no tiene 100 años, y encima es un Estado recién formado, con tierras robadas y 5 millones de personas, de los cuales la mayoría son inmigrantes, se produce lo que se llama en historia la inversión sarmientina. Es decir, 30 o 40 años antes, el Estado denostaba a los gauchos, a los vagos y mal entretenidos, eran los gauchos, y a los indios, ¿sí? A los que había que eliminar porque eran piojosos en palabras de Sarmiento, ¿no? Sarmiento decía que eran piojosos, a los que había que matar a sus hijos para que no se reproduzca esa idea que tienen de bárbaros los indios. Eso es dicho por Sarmiento, ¿no? El Martín Fierro se da justamente en el proceso de cambio, en la inversión sarmientina. Este ataque a los indios y a los gauchos es muy efectivo para la oligarquía, que roba las tierras y tiene que justificar un genocidio. Pero hacia el 1900, esa nación extendida ya no tiene indios, ya no son un problema los indígenas, ahora son un problema los inmigrantes. Entonces hacia 1910, cuando tiene que festejar el centenario de la patria, los 100 años de la Revolución de Mayo, se produce lo que dijimos al principio, la inversión sarmientina. Los intelectuales empiezan a rescatar la figura del gaucho, la figura del indio. ¿Por qué? Porque tienen combatido otra figura, que es la del extranjero. Fíjense
cómo el Estado siempre recurre a algo. Recurrió a la figura del trabajador extranjero para decir, tenemos que traer extranjeros que saben mucho y son mejores porque los de acá son vagos. Y cuando esos extranjeros se ponen indóciles, dicen, no, en realidad tenemos que sacar a estos porque son unos revoltosos que no quieren a la nación, tenemos que recuperar lo que siempre fue bueno, que eran los indios y los gauchos. Ese fue el manejo. Eso hacen los estados. Así sostienen la posibilidad de eliminar cuerpos indóciles, inventando esos discursos y esos paradigmas que los impone a través de las escuelas y de las bibliotecas, y a través de los discursos pedagógicos y los discursos científicos. Así acompañan, así convencen. Por eso hoy es tan común escuchar que cualquiera sin saber nada diga los mapuches son chilenos, los indios son vagos, los pobres son chorros. Es una estructura inventada a partir de un Estado que quiere eliminar a los que considera revoltosos e indóciles. En la década del 60, con esta Policía Federal y las fuerzas de seguridad, con una impronta que se la dieron las dictaduras militares, la dictadura del 43, la dictadura del 55, la ley de Aramburu, la dictadura de Onganía, esa década va a ser crucial. ¿Por qué? Porque ya tenés otro tipo de indóciles, otro tipo de revoltos. Tenés un sujeto que está más ligado a las ideas revolucionarias, post-revolución cubana. Tenés el hipismo, tenés el rock, tenés otros elementos que comienzan a ser disonantes para lo que es el orden público. Es decir, tenés cuerpos libres. La idea de los cuerpos libres, que no se ajusten al derecho que impone el Estado, siempre tienen que ser atacados. Va a haber racias fenomenales, enormes, contra los jóvenes, contra los de pelo largo, contra los que se vistan como hippies. Y va a haber una impronta moralista en esas fuerzas de seguridad. Y remarcamos esto porque las policías, sobre todo la Policía Federal, están creadas para los delitos complejos, pero lamentablemente nunca se dedican a resolver los delitos complejos. Se han dedicado sistemáticamente a atacar en la calle elementos que para el Estado sean disonantes, cuerpos que son indóciles por la expresión de libertad que puede tener ese cuerpo. Por ejemplo, el pelo largo. Era común en la década del 60, en la década del 70, que cualquier comisario diera la orden a sus policías de ir a agarrar a un tipo de pelo largo en la calle, meterlo en la comisaría y afeitarle la cabeza. Es una locura, impensado. Llegó a tal la moralina que había un comisario en la década del 70 que se llamaba Margaride. Comisario que había tomado como propia la batalla moral. Entonces, ¿qué hacía? Recorría los hoteles de alojamiento, entraba a la fuerza, los allanaba, sacaba a las parejas en bolas, se las llevaba a la comisaría y llamaba a la familia. Si eran amantes, llamaba a la esposa del tipo que agarraban y llamaba al esposo de la mujer. O sea, los entregaba a la familia. Eso hacía Margaride. El tercer gobierno peronista va a estar marcado por un discurso nacionalista muy fuerte. Ahí está el documento del Comando Nacional Justicialista estableciendo que era necesario una lucha sin cuartel contra los enemigos apátridas del movimiento, dice contra los infiltrados marxistas del movimiento justicialista, y que es una lucha que tiene que tomar todo el país porque no es contra argentinos sino contra extranjeros o personas con ideas extranjerizantes que quieren atacar la Argentina y las instituciones. Y después están los discursos de Perón, donde establece la posibilidad de castigar con dureza lo que él dice esa subversión terrorista criminal. Y es el primero que va a utilizar la palabra aniquilamiento. Hay que aniquilar, no exterminar. Él dice aniquilar. Después Videla va a copiar esas palabras de Perón y es el que va a continuar con la idea de aniquilar a un enemigo. Y utilizando las mismas palabras, Videla va a decir: no estamos atacando a los argentinos, estamos atacando a una minoría que nosotros no consideramos argentinos, así que la población argentina tiene que estar tranquila. Esas son palabras de Videla, copiando las palabras de Perón, que basta con ver los discursos de octubre del 73, digo, para que tengamos en cuenta que están los documentos sobre eso, y de febrero del 74, donde él propone la modificación del Código Penal para castigar duramente las actividades que el Estado considera subversivas. Incluso en su discurso dice: tenemos las manos atadas, yo soy un hombre de guerra, esto lo podría resolver muy rápido, pero si no me aprueban la reforma del Código Penal, vamos a actuar dentro de la ley o fuera de la ley, pero lo vamos a resolver. Ese discurso es de febrero del año 74.
Luego va a venir la dictadura de la desaparición de personas, que no va a inventar nada, va a tomar leyes represivas de la época de Frondizi, Plan Conintes, leyes represivas de la época de Onganía, la 16.970, que es peor que Conintes, y la ley 20.840 de Seguridad Nacional del gobierno de Isabel, que es peor que las dos anteriores. Mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Videla va a agarrar toda esa legislación y con eso va a aplicar el terrorismo de Estado extendido en todo el país, con centros clandestinos de detención, centros de tortura estatales, prácticamente, concretamente, que ya existían de la época del peronismo, obviamente, digo, ya habían sido inaugurados en el último gobierno peronista, específicamente en el año 75, pero Videla los va a extender a todo el país. Hoy vuelve, digamos, el llamado a tenerle miedo a un conjunto de ideas, a un movimiento político, a un espacio político, y ese miedo tiene el nombre del anarquismo, pero planteado desde sectores, en este caso también conservadores, también propietarios, pero profundamente ignorantes, profundamente torpes, que desconocen lo que es el anarquismo histórico, no hacen el ejercicio que hizo en aquel momento Carlos Rodríguez Larreta, definiendo, digamos, ¿no? Poniéndole palabras. Este es un régimen que no tiene palabras, digamos, que no goza de una gramática para diagnosticar lo que pasa y para contar lo que pasa. Tiene otras herramientas que son herramientas también de la época, y además infiltra muy mal a los grupos para pudrir las marchas, la verdad. Tampoco son buenos en eso, se nota mucho, muchachos.